Una vez terminada esta pequeña dinámica, vamos a pasar rápidamente a nuestro tema. Amén. A mí me tocó compartir con ustedes lo que es el obstáculo o los obstáculos en el legado ministerial. ¿Qué vamos a ver? Obstáculos en el legado ministerial. Me voy a ir rápido porque son demasiados puntos y yo creo también que cada uno de los que estamos aquí conocemos la palabra de Dios. Amén. Entonces, primer obstáculo, escucha, primer obstáculo que tenemos en un legado ministerial es el no identificar la cultura del reino de Dios. La iglesia cristiana, hermano, tiene una cultura. Amén. Todas las civilizaciones, todos los países, aún las etnias, aún los pueblos, tienen una cultura. Desgraciadamente nosotros como cristianos no hemos aprendido a identificar cuál es la cultura del reino de Dios. Y como no hemos identificado la cultura, pues para nosotros no hay cultura. Y por lo tanto yo no tengo una identidad cultural. Amén. No sé si ustedes se han dado cuenta que hay mucha gente de otros países que dice que quiere ser mexicano. Vienen a México de vacaciones, están un tiempo, conocen a la gente y dicen, yo quiero ser mexicano. Y buscan la manera de aún de hacerse nacionalmente mexicanos. ¿Por qué? ¿Qué ven en nosotros como mexicanos que a ellos les atrae el querer ser mexicanos? ¿Qué ven en nosotros? ¿Qué ven en nuestra cultura? Su música, que somos amables, la amistad, que persevera la unidad familiar, la integración familiar, la comida, bueno, el folclore. Si ustedes se dan cuenta, todo eso es parte de una cultura. Y ellos vienen y la identifican. Pero nosotros como personas, cuando llegamos a la iglesia de Dios, yo te hago la pregunta, ¿identificamos la cultura dentro del reino de Dios? Ellos dicen, yo quiero ser mexicano por su comida, yo quiero ser mexicano porque son muy cálidos, son muy apasionados para hacer las cosas. Pero cuando llegamos a la iglesia cristiana, ¿qué vemos que decimos, yo quiero ser cristiano? ¿Qué vemos? ¿Realmente nos identificamos lo que es ser cristiano? Miren, rápidamente, Gálatas capítulo 2, verso del 7 al 14, ahí creo que ustedes lo tienen en sus hojitas. Escuchen lo que dice. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen, algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después de que viniesen se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, escucha, en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pablo tuvo que reprender al apóstol Pedro porque estaba teniendo una actitud no correcta. Y esa actitud estaba siendo copiada por la iglesia del Señor. Y Pablo dice que era de condenar lo que él estaba haciendo. ¿Cuántas cosas nosotros llegamos y copiamos dentro de una iglesia que no son las correctas? Pero como todos lo hacen, creemos que es lo correcto. Y nos acomodamos a ese sistema, cuando no es el sistema correcto. Y ese es un obstáculo, porque el reino de los cielos nos enseña que tenemos que ser íntegros, transparentes. Y Pedro comprendió la cultura del reino de Dios, pero ¿qué hacía? Por miedo a los de la circuncisión, se comportaba hipócritamente. Voy a poner un ejemplo. Estaba con los gentiles y decía, tráiganse las carnitas, ¿va? Pero llegaban los judíos y guarden el cochinito, tráiganse el borreguito. ¿Me están entendiendo, hermanos? Nosotros estamos en la casa de Dios y nos comportamos de una manera, y salimos fuera de la casa de Dios y nos comportamos de otra manera. Y los nuevos empiezan a ver que dentro es de una manera y fuera nos podemos comportar de otra manera. Eso es de condenar. Ese es un obstáculo para que nosotros, como pastores, podamos legar en ustedes el ministerio. Porque estamos viendo que de una manera son dentro y de otra manera son fuera, cuando tenemos que ser de la misma manera. ¿Sí lo estamos entendiendo? Amén. La palabra cultura significa cultivar. En este caso, esa palabra en su origen tenía que ver con el cultivar el ganado o con el cultivar la tierra. Hoy la palabra cultura tiene el significado de civilización. Por lo tanto, la cultura es un proceso en evolución.
Es algo que está constantemente en evolución, está constantemente en cambio. Nosotros cristianos constantemente tenemos que estar cambiando. Venimos del mundo a Cristo para hacer un cambio, para adaptarnos a una cultura diferente. Pero tú y yo no nos podemos adaptar a una cultura diferente si no nos identificamos con ella. Cuando vamos a la escuela, empezamos a socializar con los alumnos, por decirlo ahorita que van a entrar la mayoría a un nuevo año, y muchas personas no se conocen, entre ellos no se conocen, pero conforme se empiezan a tratar, empiezan a encontrar afinidad o identidad unos con otros, y entonces empiezan a formar esos pequeños grupos que ya son sus amigos. Y al pasar del tiempo crean lazos fuertes porque hay cosas en común que los unen, tienen una identidad. En la iglesia cristiana debería de ser lo mismo. Tú necesitas conocer cuál es la cultura, cuál es el comportamiento, cuáles son las normas, cuál es la manera de ser dentro de una iglesia. Y si tú te identificas dentro de esa iglesia, vas a permanecer en esa iglesia. O si tú te identificas dentro del reino de Dios, vas a poder permanecer dentro del reino de Dios. De otra manera, vas a ser como como Pedro. De una manera dentro y de una manera fuera. Porque esa no es tu identidad. La iglesia, el reino de Dios te dice no mientas, y tú amas la mentira. ¿Cómo vas a dejar de mentir? Nunca vas a poder dejar de mentir, puesto que tú no te identificas con la verdad. Tú no te identificas con la integridad. Por eso dentro de la iglesia hay muchos mentirosos, pero dicen soy cristiano. ¿Por qué si dentro de la iglesia no puede haber mentirosos? No eres un verdadero cristiano. Porque ser cristiano es ser no mentiroso, es ser verdadero, es ser íntegro. Amén. Entonces ahí encontramos el primer obstáculo. Ahora, escucha, no puede ser que si todo en este mundo tiene una cultura, no puede ser que en nosotros no haya una cultura. La iglesia cristiana tiene una cultura, pero desgraciadamente no se enseña dentro de la iglesia como tal. ¿Alguien me puede decir en qué se conforma una cultura? Rápido. Su lenguaje, tradiciones. Escucha, lenguaje. ¿Cómo hablamos? ¿Como los del mundo o como cristianos? Yo tengo gente en mi iglesia, jóvenes, que les digo, ya no hables así, ya no hables así. Sí, güey, no, sí, güey. O sea, ya no hables así. No lo cambian, pero son cristianos. Se están identificando con la cultura, no se identifican con la cultura. No la ven como tal. Pero si estás en un trabajo y te dicen que te tienes que comportar de una manera y poner el uniforme y poner el casco y poner las botas, lo cumples. Pero si en la iglesia te dicen tienes que ser así, así, no lo cumples, haces lo que quieres. Y la gente que llega lo está copiando. Lo está aprendiendo. ¿Qué está aprendiendo? ¿Amén? Somos una mala influencia, hermano. Todo eso como pastores lo observamos. Y aunque quisiéramos que esa persona estuviera en el ministerio porque tiene la capacidad, porque tiene la habilidad, no lo podemos porque sabemos que los que vienen tras van a copiar algo mal. Y eso el apóstol Pablo lo vio del apóstol Pedro y trató de evitarlo. Por eso lo censuró públicamente. Y cuando nosotros lo hacemos públicamente, ¿cómo se sienten ustedes como congregantes? Mal. ¿Ah? No, es que eso no es digno, eso no debe de ser. Aquí está en la palabra. Y Pablo dice, repréndelos públicamente delante de todos para que teman. Amén. Para que no persistan en lo mismo. Pero pensamos que eso está fuera de orden. No, hermano. Está dentro del orden de Dios. ¿Ok?